es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bienvenidos a Relevante, un programa de entrevistas a profesionales expertos en distintas áreas que te permitirá acceder a contenido de alto valor sobre negocio, diseño, marketing o ventas. Todo lo que necesitas saber para gestionar o promocionar tu negocio de la mano de gente que sabe de promocionar o gestionar un negocio. Soy Samuel Ferrer, diseñador de marca y creador del estudio de branding y diseño Quinton Brands. ¡Arrancamos! Bueno, hoy estamos con Alejandra Nuño, que es Top Voice LinkedIn 2022, consultora de crecimiento sostenible, salud y bienestar. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantadísima de estar aquí contigo, Samuel. Igualmente. Nada, bueno, ya lo hemos hablado antes un poco en la previa. Esto es una charla, tranquilamente, vamos a charlar un poquito sobre lo que haces y por qué lo haces y tal. Y nada, lo primero, antes que nada, yo te he hecho una pequeña introducción, una pequeña presentación, pero me gustaría que nuestros oyentes pues, te conocieran un poquito más y que nos contaras pues a qué haces y por qué lo haces y a qué te dedicas y, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, la verdad que esto cuántas veces te lo preguntarán, ¿verdad? Y es como que lo tendría. Siempre en estos momentos una dice, jolines, ¿por qué no tengo yo esto súper preparado después de que me lo preguntan casi todas las semanas, ¿no? Pues bueno, en fin. Ya. Pues mira, yo me contestaría a mí misma que entre otras cosas porque mi trabajo está en constante evolución. Esa sería mi primera frase. Pero bueno, diciendo todo esto y empezando un poco por el principio, pues yo estudié sociología en la Universidad Escocesa de Aberdeen. Mi especialización en la carrera fue salud y género y mi tesis de carrera fue que, bueno, os morís de la risa porque mi padre siempre decía, ya me contarás cuando vuelvas a España de qué vas a vivir y cómo te vas a mantener, diciéndome que estás estudiando la instrumentalización del cuerpo de la mujer Vaya tela. en el videojuego de Lara Croft. O sea, tela marinera. O sea, mi tesis Pedazo de tesis. en Lara Croft. Así que bueno, 25 años casi más tarde, porque ya han pasado unos cuantos desde entonces, parece ser que nos hemos sabido mantener. Bien, Bueno, eso fue académicamente, esa es mi base. Y sí que es verdad, desde entonces hasta ahora he seguido estudiando como no puede ser de otra forma y lo he hecho principalmente en materia de management, también en comunicación y relaciones públicas, y mi último programa, que ha sido precisamente en el IS, ha sido sobre tecnología y salud. Durante todo este tiempo, que ya digo que va más de 20 años, yo podría decir que me he dedicado a la consultoría del crecimiento empresarial y principalmente deciros que, bueno, lo he hecho desde el halo de consultoría muy vinculado al branding, que para mí hablar de branding, y más estando con un experto de branding, es hablar de negocio. Lo he hecho tanto en multinacional americana, que es Interbrand, de lo cual me siento muy orgullosa, y esa parte podría ser un capítulo en sí mismo. También he estado en consultoras de renombre y conocidas españolas, como es Brandware y que tienen sus sedes en otros países, pero sinceramente mi principal cúmulo de años profesionales siempre ha sido desde el halo emprendedor. Durante casi 8 años tuve mi propia consultora de branding y de negocio y luego, bueno, pues eso, ahora nuevamente en el 22 vuelvo a emprender. O sea, en el 22 no, ya llevo, perdona, 2 años trabajando como autónoma y a punto de lanzar mi nueva marca corporativa. qué bueno. Mm, y deciros que, bueno, que verdaderamente hablar, ¿no? Y con esto ya te dejo la segunda, te cedo la palabra. Sí. Hablar de crecimiento empresarial es hablar de marca y hablar en general de, bueno, sí, de crecimiento sostenible o sea, implica diálogos de valor muy diferenciados, porque al final las empresas, y ahí es donde quizás es mi aportación de valor como socióloga, que siempre fui muy consciente de esa visión desde el principio. Yo verdaderamente confiaba en mi padre, que tenía toda la razón, que me iba a morir de hambre, pero es verdad que la sociología siempre
cuadriculó la cabeza a la hora de la investigación, de auditar. Es fantástica porque te asienta muy bien una desconstrucción natural de los negocios y de la realidad que damos por sentada, y eso es muy buena base para la consultoría. Entonces, bueno, diciéndovos esto, pues eso, hablar de crecimiento sostenible y de crecimiento empresarial no es lo mismo en el 2000 que en el 2007, que desde luego en el 2020 o en el 2022. Entonces, ese flujo, ¿no? Y esa interpretación de cómo los negocios están sujetos a esas tendencias, a esas macro tendencias geopolíticas, sociales, económicas, y cómo van confluyendo y cómo las sociedades van impactando, esos activos sociales van impactando en esos micromundos que son las compañías y las marcas, pues en ese diálogo es en el que yo he estado trabajando, como os digo, desde esas perspectivas, y que es una constante evolución, y por tanto es un constante reto de aprendizaje, y como, no sé si se nota, pero siento verdadera pasión por lo que hago. Sí, no, notarse se nota y además es una de las razones por la que te decidí invitar, ¿no? Porque, joder, te sigo hace un montón y dije, ostras, me interesa que me cuente más de esto que hace, ¿no? Porque además es como muy pegada a la actualidad también, ¿no? Al final, una socióloga y sobre todo a nivel de consultoría para empresas y de negocio está todo como muy pegado a la actualidad, y todo lo que tú ayudas y aportas tienes que estar siempre en constante aprendizaje, y eso creo que es importante también trasladarlo a cualquier negocio, no se puede aplicar a todos. Tienes una persona que lleva un negocio, tiene que estar constantemente actualizándose, constantemente aprendiendo, constantemente, y eso creo que es muy importante que lo recalquemos. Yo te preguntaría, en fin, has dicho que tu padre te decía, no, cuida esto, y te dijo tu padre, no te vas a morir. A mí me pasó igual, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que mis padres dijeron, te vas a morir de hambre, pero bueno, tira para adelante, ¿sabes? Ya verás. Y ¿cuándo descubriste realmente que te querías dedicar a esto? Porque entiendo que está como muy pegado al propósito, ¿no? ¿Qué quieres conseguir siendo con ese tipo de trabajo para empresas grandes? ¿Cuál es tu finalidad? Y sobre todo en un tema tan concreto como es la salud, ser sostenible, o sea, es como muy de propósito todo, ¿no? Bueno, ¿qué quiero conseguir? Desde luego, yo desde el primer minuto, bueno, decir que para empezar, tanto la sociología, cualquier ciencia social, así como las ciencias en general, que ahora por fin viven una sana convivencia ambas, ¿no? No podemos seguir hablando de dicotomías de ciencias y letras, sino que ahora más que nunca, y ahí está la ciencia, por ejemplo, de la epigenética, que es una realidad de cómo la biología y la ciencia en su puro racionalismo, ¿no? Se combinan con esa danza maravillosa con ciencias sociales, y demuestran que la biología es parte social y viceversa. Uh-huh. Bueno, diciendo todo esto, creo profundamente que tanto la sociología como el propio branding o la propia consultoría, desde luego, lo primero no es humo. Y eso es lo que le diría primero a los empresarios y a los clientes en general. Esto es, somos cuadriculados. Alguien que trabaja en consultoría de negocio / branding, ¿vale? Es personas que tienen una metodología, que tienen unos procesos y que son rígidos, solventes a la hora, bueno, sabes que en este mundo en general, en España utilizamos muchos anglicismos, que nuestros Sí. deliveries, es decir, nuestros entregables, conllevan, insisto, a matemático, ¿no? Muchas veces los clientes se sorprenden, pero es matemático, o sea, hay una fase de diagnóstico, hay una metodología para ello, además esto todo ahora, gracias a la tecnología y a los entornos colaborativos y compartidos, trabajamos todavía mucho más fácil y más ágil, y luego todo eso conlleva a una implementación rigurosa por profesionales, etcétera. Cuando además trabajas desde la transparencia y la honestidad, y no trabajas con estructuras fijas, por decirlo de alguna forma, sino que tienes la libertad de buscar las mejores soluciones para tus clientes, pues lo mismo que te estaba diciendo de la propia ciencia, ¿no? Que no es ni blanco ni negro, sino que el trabajar en crecimiento implica partiendo, insisto, de un tronco, ¿no? De una metodología, pero de una flexibilidad. Al final, ¿no? Tenemos que trabajar con diferentes profesionales. Y ahora voy. Es decir, cuando tú te acercas a una compañía, no es lo mismo una compañía del IBEX 35, que a lo mejor está en Madrid, ¿no? Que una compañía que a lo mejor está en, no sé, en Melilla o en Canarias, y que están en diálogos diferentes, que a lo mejor
tienen diálogos diferentes, por tanto están en alcances diferentes, con recursos diferentes, etc. Y eso lo que tenemos que ver es esa flexibilidad a la hora de decidir los equipos ad hoc para dar soluciones ad hoc. Es verdad que trabajamos en torno, ¿no? Al final estamos hablando de negocio. Hablar de negocio hoy en día es hablar de, y más en un país como el nuestro, que competimos por valor y no por precio, porque bueno, ahí podríamos también entrar en un largo, tema sobre el modelo low cost y toda la pérdida de bienestar que podríamos, o el falso low cost. Eso es un capítulo también en sí mismo. Lo importante de trabajar en crecimiento sostenible en el siglo XXI y más en el año 22 y ya visualizando el 23, es que no podemos, llamar progreso ni crecimiento aquello que mata, aquello que lleva un ritmo frenético y aquello que contamina. Ese es el gran avance que hemos sufrido y la gran aceleración desde la pandemia, que ya, insisto, esto ya estaba en la agenda y ya lo habíamos escuchado a grandes académicos, me acuerdo de uno en concreto en Francia en 1968. Es decir, las empresas son capital social y tienen un compromiso con la sociedad y cómo ejecutan es súper importante. Por tanto, no podemos tampoco hablar de crecimiento si dentro de nuestras empresas no crecemos de forma sostenida. Para crecer de forma sostenida tenemos que crecer poniendo a las personas en el centro. Y cuando ponemos a las personas en el centro, nos despegamos de todos esos tabúes, dejamos las dicotomías de blanco, negro, viejo, joven, mujer, hombre, y empezamos de verdad a trabajar con estructuras ligeras que trabajan con un firme propósito de negocio, por supuesto, y de propósito social, viendo la empresa en esa sana convivencia con su entorno más inmediato y con su capital social. Pues entonces, bajo esa tesitura, es por ello por lo que cada vez más tenemos que competir desde el valor de las personas. Entonces, insisto, en esos diálogos de valor y en ese ejercicio de que al final lo que queremos es hacer crecer los negocios sostenidamente, lo que tenemos que tener claro es que no lo podemos hacer en contra de la vida. Y va más allá incluso, como te digo, de las personas, en contra de la vida. Y lo que sí teníamos muy claro, insisto, es que el sistema capitalista y el sistema, y esto no es político nuevamente, esto aquí nos sobran informes, datos y científico además. Es verdad que nuestro sistema productivo lo único que ha hecho, y prueba de ello es la esperanza de vida, ha sido generar bienestar, pero quizás a lo mejor el bienestar que estábamos generando tiene que evolucionar hacia algo mucho más orgánico y saludable. Y ahí entramos en maravillosas cosas que incluso llegan a trascender la sostenibilidad, porque ahí estamos ya en el diálogo de la economía regenerativa, etcétera, etcétera. Estamos en momento de sanación. Estamos en un momento de un sistema productivo donde pone la vida en el centro de los negocios y donde, desde luego, hablar de crecimiento sostenible que toma en consideración la vida, las personas, el planeta, es hablar de sentido común, como te digo, con alcances asumibles, con cuotas asumibles y con sistemas de compromiso asumibles. Esa es la visión. Y wow. eso es excelente, pero es una nueva transformación. ¿Sabes una cosa, Samuel? Es que estamos en una transformación tan brutal. Yo ahora digo que las tierras estamos en falla, ¿vale? Ahora estamos en una falla. La tierra se ha movido, ha hecho una fragmentación, porque la realidad es que los datos que manejamos en materia de desigualdad, en materia de crecimiento, es tremenda. O sea, tú tienes ahora una concentración de riqueza como antes nunca la habías visto. Y vuelvo a lo mismo, nos sobran datos ahora mismo de Oxfam y de un montón o de las grandes consultoras como puede ser McKinsey, los KPMGs, etcétera. Diciendo todo esto, ha habido una transformación aceleradísima en la visión, insisto, de lo que entendemos por sistema productivo. Y esa visión conlleva a una sociedad muchísimo más madura. Hay algunos, como el presidente Macron, ¿no?, que hablaba este verano del fin de la abundancia. Yo no tengo tan claro si estamos ante el fin de la abundancia, pero sí tengo muy claro que estamos al inicio de la era de la eficiencia, al inicio de la era del compromiso
y al inicio de la era de la economía del propósito. Y Eso te eso iba a decir. nos va a permitir ir mucho más ligeros por la vida, ligeros, es decir, centrados en esos nuevos sistemas de gestión empresarial, porque todo esto ha impactado de pleno en la sociedad, ¿no? Por primera vez, la salud desde la pandemia, tal como la define la OMS, porque tener salud no es la ausencia de enfermedad, salud es equilibrio, equilibrio social, equilibrio biológico, es decir, físico y mental, y equilibrio financiero. Ojo a este tema, ¿vale? Entonces, por primera vez, en esa transformación social, pues empezamos a ver nuestro sistema productivo de otra forma. Pues a lo mejor no tenemos que ir a volumen, sino a calidad. A lo mejor, como te digo, competimos por valor y no por precio. Y todo eso conlleva a despojarnos de muchos dicotomías absurdas que lo único que hacen es separarnos, y cuando verdaderamente lo que tenemos ante nosotros, que eso es lo que nos tenemos que creer. Las marcas, más que nunca antes habían tenido un ejercicio tan importante en la vida de las personas, generando precisamente entornos neutrales, apolíticos, por decirlo de alguna forma, porque hay desde también la pandemia, y esto hay muchos informes sociológicos, se han creado los nuevos public goods, que lo que significa es que hay entornos como la salud, como la educación, que no pueden ser sujetos de dicotomías polarizadas. Entonces, en esa neutralidad que aspira a la excelencia, al compromiso, la vida, una conciliación con la vida, con la diversidad en su pleno ejercicio, porque no es nada más que fuente de negocio y de riqueza, pues es una transformación social que conlleva una transformación productiva, y que estoy convencida que estamos construyendo un mundo muchísimo mejor, más saludable y más comprometido. Es una tuerca más que yo me levanto todos los días y digo, jolín, qué suerte tengo de poder vivir esto. Te lo digo de verdad. Qué guay. No, la verdad es que 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Al final vivimos un poco en la era del propósito también, ahora que está como la palabra está empezando a gastarse, ¿no? Porque todo el mundo la gasta y se puede como devaluar. Pero es cierto, al final, y la pandemia lo que ha hecho también ha sido potenciar esto, ¿no? Y darnos cuenta de que o aligeramos carga y trabajamos a una y vamos todos de forma... Y que nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestro quehacer, sobre todo en las empresas, tiene un impacto social muy alto, y eso o somos conscientes de ello y trabajamos en favor de eso, o vamos a hacerlo mal y no merece y podemos perder mucho, ¿no? Entonces, nada, me ha flipado, o sea, no sé cómo, a lo mejor luego, sí, de verdad, te lo digo, me ha quedado encantado, perfecto. No voy a decir nada más porque no aporto nada más ya. Así, pasamos a la siguiente. Entonces, después de todo esto que nos has contado, ¿qué es para ti un negocio? Pues, ¿tendrías una definición de lo que es un negocio? Más o menos creo que podemos intuir por lo que has dicho qué es un negocio, o al menos qué función tiene, pero ¿qué es para ti un negocio? Bueno, para mí un negocio es algo que volvemos a lo mismo. Mira, fíjate, es que para mí un negocio en cierta forma ojo a esto, también, porque no todo el mundo, esto hay que cogerlo. Yo creo que los negocios deben de ser el reflejo del compromiso, de la ilusión, de la excelencia de cada uno de nosotros, ¿sabes? Porque yo también he leído y he visto informes de personas que a lo mejor sus trabajos son más rutinarios, más McDonaldizados, que dicen algunos, ¿no? Y sin embargo tienen un propósito, tienen unos valores, se sienten que pertenecen a una comunidad, trabajan por un bien común, y en esa cadena de valor se sienten gente empoderada que pueden y aportan cambio al cambio, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que lo que tú haces todos los días está alineado con tus valores, que tiene un sentido, que proporciona, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay un nuevo mapa demográfico en esta sociedad global, y en España en concreto estamos ahora con datos recientes de esta semana en el que se constata que llegamos a una esperanza de vida de mujeres en 85 y en hombres en 80, este nuevo cartografía demográfica, que es la nueva longevidad, y que si nos vamos un segundo y miramos a Japón, y volviendo a lo que estaba diciendo hace un segundo, pues dicen, ¿y por qué en Japón viven tanto tiempo? Pues fíjate, viven en tanto tiempo porque tienen una ilusión de vida. Me es muy difícil separarme de mi profesión
y de mi ilusión de vida. A mí no me ha resultado nunca complejo trabajar o estudiar, porque para mí es una forma constante de crecimiento, de excelencia, es una oportunidad diaria para ayudar a los demás, es una oportunidad diaria para aprender de los demás, es una oportunidad a veces para pelearme conmigo misma a la hora de entrar en los Zooms y tal, porque le tengo aberración a veces a todo esto tecnológico, a pesar de que ojo, mi empresa es 100% digital, 100% digital. Yo, es que puedo decir, el otro día me lo dijo alguien, deberías de pensar esto a nivel fiscal porque esto tiene una estructura tal. Bueno, así que para mí un negocio es una forma de no sé, de autoconocimiento, de autorrealización, de autocomunidad. Somos seres sociales y de gestar una idea, de llevarla a cabo y de tener esa ilusión de que con tu idea y con tu negocio verdaderamente puedes hacer crecer y mejorar la vida de las personas y generar abundancia, ¿no? Que qué mejor en este mundo. Y bajo esa tesitura y como ex emprendedora y como vuelvo a ser empresaria, que además no sé por qué le tenemos tanta tirria a la palabra empresaria en este país, Sí, tiene connotación. lo que sí creo que es muy importante también, y ratificando un poco lo que acabo de decir de la falta que me es difícil, ¿no? De diferenciar el trabajo de la vida, por decirlo, cuando te unes a ilusión, ¿no? A través de parte de tu vida es tu trabajo y tu trabajo es parte de tu vida. Sí que creo que es muy importante y esto también creo que es algo que está muy de moda ahora mismo, que todo al final, como estamos en esa falla confluyendo hacia esa nueva sociedad, es muy importante en los negocios, en la vida, tener autoconocimiento. Si tú tienes autoconocimiento, si tú estás conectada con tu esencia y tú sabes cuál es tu esencia y sabes tus habilidades y crees en ellas, es que sale solo. Entonces, por eso no te es difícil trabajar un sábado, un domingo, ojo, cuidado, que estamos hablando de la conciliación con la vida, pero no te es difícil el entregarte, el confiar, y si tú haces eso, la abundancia, las delimitaciones que te ponen a lo mejor, todo eso cae, en las dicotomías caen, las polarizaciones caen, porque trasciendes, elevas y ves. Eso es donde estamos ahora. De verdad, es absolutamente fascinante. Es muy importante el autoconocimiento, el confiar en las habilidades de cada uno, en esas ideas, en estar 100% comprometidos con tu idea y bajo esa tesitura en tu autocuidado. Y eso también, ojo, señores y señoras, y muy importante, lo dice alguien que tiene un histórico de haber cerrado un negocio y creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, también porque el 2018 no es el 2022, la sociedad era muy poco empática con un cierre empresarial, sigue siendo, pero en aquel momento todavía más, y más si eras mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. Ahí puedo, de verdad, es otro capítulo en sí Sí, mismo, haríamos otro de eso. pero cuidado con el creer en ti, el creer desde el sentido común, el saber compartir, el buscar ayuda para complementar esas habilidades, el autocuidado, la autogestión, muy importante la conciliación con uno mismo, esos emprendedores, cuidado, y la protección, incluida la financiera. Cuando a veces no nos decimos a nosotros mismos, ostras, es que pagamos no sé cuánto de autónomo, es que teníamos que pagar el doble. Es que lo estamos pagando por nuestros trabajadores, es que lo estamos pagando por nuestras máquinas, que las aseguramos todos los años. ¿Cuánto está usted pagando por tu propia autoridad el día de mañana y tu propia viabilidad? Por favor, los empresarios y empresarias, los emprendedores no pueden dejarse a la cola. Tenéis que cuidaros, tener un entorno de viabilidad, el tuyo, el primero, el personal, y el de tu entorno familiar, y ponerlo en valor. Por eso es tan importante. Y esta es mi última frase. Y ahí me voy a una Remedios Zafra que os invito a que lo leáis, especialmente a toda la comunidad de creativos. La productividad no se canjea con likes. La productividad no se canjea con audiencias. La productividad se tiene que cobrar de forma honesta y tenemos que saber cuánto cuestan nuestros servicios, porque invertimos en talento, en innovación, en bienestar, en seguridad, y si nuestras cuotas de autónomos tienen que ser de 800 euros para que yo mañana tenga una pensión medianamente digna,
Mis costes mensuales o semanales o de una historia no pueden costar no sé cuánto. Y si cuestan o tengo que hacer un esfuerzo porque no es la primera vez de tal, por lo menos que mi cliente lo sepa. Y esta cadena de no romper, y ahí es donde volvemos a que no se puede llamar, y ahí es donde está el jaque mate a esos conceptos de crecimiento y de progreso. No me sirve si usted gana, no me sirve Qatar. Ejemplo, no me sirve Qatar. Cuando estamos viendo ahora mismo documentales, todavía lo vi anoche, que hay los obreros que han trabajado en esos estadios cobran 340 euros mensuales y Sí. no tienen vacaciones en 2 años. Eso es indecente. Eso rompe las cadenas de valor, como las comunidades creativas. Y cuando eso pasa, eso no se puede llamar bienestar. Y eso, señores y señoras, eso es salud. Y sí, nosotros desde Murcia, nosotros desde Asturias, nosotros desde España, rompemos las cadenas de valor. No valoramos las inversiones que hacemos en innovación, en diversidad, en equidad, en valores. No podemos hablar y que se nos llena a todos la boca de economías de propósitos cuando no respetamos los trabajos o cuando seguimos formulando el con factura sin factura. Inaudito, porque estamos en una sociedad madura que tiene que trabajar el volumen, no, sino la calidad. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y eso, claro, Samuel, eso conlleva a toda una reestructuración, porque a lo mejor no hace falta tener a 300 tíos en nómina, a lo mejor tenemos que tener a 3 personas en nómina, a lo mejor, y ahí volvemos a lo mismo, los autónomos, a los emprendedores, tenemos que aprender a trabajar bajo sistemas legales, jurídicos, hay que invertir, las empresas de servicios, las consultorías de branding, ¿vale? Trabajan con procesos, con procedimientos, con toda una serie de amalgamas para que trabajemos en valor, en cuidándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa inversión en procesos tenemos que también que computarla en gastos, ¿sabes? Y en costes de estructura. Joder, totalmente. Y la verdad es que, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Al final hemos empezado hablando del negocio, te pregunto por el negocio, pero realmente todo este último que me estás contando tiene mucho más que ver con el impacto, ¿no?, que tiene la marca en ese negocio, ¿no? Entonces, todo esto que habéis comentado de hacer las cosas de forma honesta, de lo que es bienestar, de lo que es salud, eso en verdad es tal cual, ¿no? Al final, si tú no te sientes remunerado correctamente, si no te sientes a gusto, con unas condiciones de salud mental, porque al final es salud también, y no te sientes valorado, no te sientes implicado en tu negocio o en tu empresa, eso repercute en tu salud al final. Entonces, es que está todo como muy hilado, ¿no? Es todo muy hilado. Todo esto que estás contando lo veo que está todo como muy hilado. Conectado, como muy hilado en diferentes puntos, y es lo que dices, ostras, es que realmente no lo hacemos, no somos conscientes de la dimensión que tiene esto, ¿no? Y cómo las marcas tienen que tenerlo en cuenta a la hora de mandar sus mensajes y a la hora de generar valor y a la hora de aportar valor a la sociedad desde la posición, sobre todo ya no solo las grandes, porque al final parece que esto de generar valor de las marcas y tal, lo tienen que hacer solo las grandes empresas, y en absoluto, o sea, en absoluto. Mira, hay ahora mismo un porcentaje, el otro día María, no me acuerdo ahora de Zambrano, creo que es, no me acuerdo ahora de la referencia de la directora del South Summit, que daban datos del incremento de los solopreneurs, es decir, ahora mismo hay un incremento excepcional de personas que son autónomas sin estructura. Una persona, pero vuelvo a lo mismo. O sea, lo que tenemos que tener muy claro, porque no todos tenemos, aquí no todos somos Patagonia, ni todos somos EcoAlf, ni todos vamos a cambiar el mundo de plásticos. No, 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 no. Yo hago tornillos, pero cuando yo hago mis tornillos los voy a hacer de esta forma y aporto, ¿no?, el valor incremental de esta otra forma. Y cuando voy a hablar con mi proveedor, cuando voy a hablar con mi banco, cuando voy a hablar con mi asociación de jóvenes empresarios o no jóvenes empresarios, cuando yo destilo mi marca, que no tengo que salvar el mundo, ¿vale? Yo tengo que tener un diálogo de valor. Ese diálogo de valor, a veces no hay que inventar la panacea, hay que tener un diálogo de valor de coherencia. Mis costes son estos, yo trabajo de esta forma. O sea, yo conozco empresas, lo estamos viendo, que son B Corps, como es Hanun, que hacen muebles de madera, o sea, no puede ser un negocio más simple. Ya.
más simple, pero sin embargo es 100% coherente. Conozco también empresas que hacen simplemente uniformes y son verdaderos entes sostenibles y entes de la bandera del siglo XXI. Es decir, pues son coherentes porque hacen uniformes de forma totalmente sostenida, que además generan empleo súper inteligente en colectivos vulnerables que tienen un compromiso, o sea, y siguen sumando. Entonces, cuando tú solo o haciendo muebles, sin hacer muebles, o tú solo abogado del mundo, ¿vale? Lo que tenemos que tener en valor es un sistema de autogestión profesionalizada, regida por la excelencia, la solvencia, protegida legalmente, digitalizada como Dios manda en el buen sentido de la palabra, si me permites la expresión, y trabajando con unos entregables, unos deliveries y un cronograma y una ejecución en la excelencia. Eso puede ser tremendo. Y ese diálogo de valor de yo invierto, hago, quito y pongo de esta forma puede ser maravilloso a la hora de ir a hablar con un inversor, puede generar solvencia y ser un diálogo que te impacta a la hora de decir a un proveedor por qué quieres trabajar conmigo. Vamos, yo si algo he aprendido de un cierre empresarial y de cómo estoy ahora planteando mi nueva empresa, es todo lo contrario. O sea, yo ahora es invertir en procesos, invertir en protección, invertir en marca, invertir en alta de procurement. Procurement es compras. Es decir, yo aspiro adentro, ya lo está haciendo de hecho la abogada, a que la persona que trabaje con nosotros tiene que pasar una serie de requisitos éticos, tiene que entregarnos certificados de estar al día de Hacienda, tal cual, certificados de Hacienda, de tal, porque yo no puedo trabajar con alguien que esté cometiendo fraude, porque Te entonces repercute a ti. ya estamos todo mal. Ya, Ya ya, ya, estamos ya, todo mal. ya. Entonces hay que ser coherente y eso para mí es innovación. Para mí eso es profesionalización y más en un país que tendemos a tener un tamaño empresarial muy pequeño, ¿no? Pues hagámoslo de forma sostenida, sostenible y en coherencia con nuestros valores que promulgamos y dotemos a nuestro ecosistema de equidad y de coherencia y de valor. Joder, qué bueno. Y te estaba pensando en, porque te estoy oyendo y la verdad es que todo lo que estás contando es súper aplicable, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta que es, dime algo que sea aplicable para, pero es que estoy escuchando que los 30 minutos que llevamos ya, todo es súper aplicable. Y la verdad es que estoy flipando. O sea, que si quieres decir algo más que creas que el oyente le pueda, un tip, alguna cosa que digas, joder, aplicar esto sí o sí, que pueda ser que realmente sea valor, lo añades y si no, tengo 30 minutos que me valen, ¿vale? O sea que súper guay. Bueno, Y si no, pasamos a la siguiente, lo que tú me digas. Bueno, yo simplemente les diría a cualquier persona que esté valorando emprender o que tenga ya ejercicios laborales en marcha, lo que les diría es que estamos en la era del cuidado, en la era de la economía regenerativa y que tenemos una grandísima oportunidad para crecer sostenibles. En la era de la empatía, del compromiso y de la eficiencia, que vale más poco y bien y no mucho y mal. Y eso pasa por, decálogo, confiar plenamente en mi idea, ser absolutamente la cultura del cuidado empieza por la cultura del autocuidado, es decir, creer en mi idea, confiar en mi idea significa ser humilde para poder rodearme de quien toque. Confiar en mi idea y autocuidarme significa planear un crecimiento sostenible que pasa por la excelencia de los procesos, de la protección, que pongamos a nuestro favor la tecnología, que pongamos a favor, que paremos 5 minutos, que no hay prisa, hagamos las cosas bien, ¿vale? Aunque haya momentos de puente, hagamos las cosas bien, pongamos por escrito nuestros valores y nuestros diálogos y utilicemos ese diálogo de valor para todo nuestro ecosistema. Es decir, cuando vamos a pedir al banco, cuando vamos a captar nuestro talento, aunque sean gente en prácticas, cuando buscamos a nuestros socios, todo eso y de ahí a crecer. Y a partir de ahí es cuando verdaderamente, desde una columna vertebral sólida, sostenida, confiada, creativa y
coherente con nuestros costes. Vuelvo a insistir, hay grandes, os invito a que sigáis, yo lo adoro, a José Armando Tellado, yo he tenido la suerte de colaborar con él, es el del movimiento No Costers. No Coster significa trabajar los costes reales de nuestras cadenas de valor, y es el director general además de Central Lechera Asturiana, que son de los pocos que pueden decir que no nos falta leche porque han sido capaces de mantener los costes en las ganaderías, porque de lo contrario nos quedamos también sin ganaderos o sin agricultores porque rompemos las cadenas de valor. Entonces, para mí, ese es el mundo en el que tenemos que vivir. Si nos sujetamos a esto tan sencillo que acabo de decir, tan sencillo de verdad, lo siguiente que ocurre, es que nos liberamos y nos ponemos ligeros porque nuestras estructuras se aligeran. Trabajamos en valores con la confianza. Yo tengo suerte de trabajar con gente desde hace muchísimos años, que da igual los contratos que tengas firmados, también os lo digo, porque nos rigen los mismos valores. Y luego, inmediatamente, que ahí es donde está como socióloga, mi gran discurso en estos momentos, esa ligereza nos permite viajar sin polarizaciones y dicotomías, que lo único que hacen las dicotomías, que es algo obsoleto, racional, que no existe, y prueba de ello es que la ciencia lo está demostrando, como os dije al principio, como la epigenética, es que no podemos seguir trabajando bajo dicotomías de viejo, joven, hombre, mujer y todos estos rollos que lo único que jefes, empleados, se acabó. Trabajemos por valor, trabajemos en coherencia, trabajemos ligeros, protegidos y confiemos plenamente en nuestras habilidades, porque solo así vamos a florecer como empresarios y como personas, y disfrutemos de la vida, que es para eso hemos venido aquí, para disfrutar. Qué bueno. Joder, pues muchas gracias por el tip, porque ya te digo, es muy, muy, muy interesante. Nada, ¿cómo ves un poquito todo esto que estás contando a futuro? Es decir, porque claro, escuchándote yo sí que veo que crees que todo va a ir aquí, pero realmente, ¿qué crees que va a ser? ¿Pronto, tarde? No sé, en 10 años, ¿cómo crees que va a ser? ¿Cómo sería una empresa o el sistema empresarial o el sistema de negocios según tu idea dentro de 10 años, ¿no? Porque al final tienes una trayectoria bastante amplia, tú has visto bastantes cosas ya y has visto cómo ha evolucionado más o menos esto desde que empezaste. ¿Y cómo verías tú el sector de la salud y el crecimiento sostenible en 10 años, por ejemplo? Bueno, yo lo primero que os diría es que cuando hemos estado dialogando, charlando, ¿no?, en este espacio tan maravilloso que, por cierto, me tiene enamorada el nombre, no se puede ser más cool y llamarlo Gracias. relevante, me parece brutal. Además ya lo sabes, Samuel, que te felicito. Sí, me lo has dicho. Desde el principio te he seguido y todo mi apoyo porque verdaderamente creo que lo estás haciendo fenomenal y me alegra muchísimo poder estar aquí hoy contigo, te lo digo de verdad y lo sabes además. Wow, muchas gracias. Bien, yo si me permites, voy a volver a reincidir, que me encanta reincidir. Yo soy una tía de reincidir. Entonces, ¿Qué mensaje claro? El mensaje es el siguiente, chicos. No hay diferencia. O sea, no es cómo ves tú el crecimiento sostenible y cómo ves tú la salud. No, la salud es transversal. La gestión empresarial es gestionar salud. Cuando tú pones en tu ADN la salud como sistema de gestión empresarial y no lo diferencias, tú te das cuenta que eso es lo que es gestionar. O sea, lo que no nos podemos seguir trabajando es en hago grandes bloques y de repente se me caen. No, vamos a trabajar el crecimiento sostenido, que tiene que ser sostenible, pero me da igual que me hables de muebles, de consultorías, de panaderos, de agricultores. Ya. Es decir, lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de que la salud, el bienestar, el crecimiento sostenible es el modo de gestionar, no es una área en concreto. Yo puedo trabajar eso desde la sociología o desde mañana que me ponga a hacer pantalones, pero el hecho es que asumamos que ese es el modelo de gestión. Esa es la diferencia. Y que nosotros, como padres, como mentores, como gestores de equipos, como líderes empresariales, que tenemos que alentar a nuestras personas, a nuestro alrededor, a nuestro ecosistema, a buscar su coherencia con sus habilidades, a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque solo así podremos... Mira,
hay un nuevo liderazgo. Lo estamos viendo claramente con grandes figuras y seguro que hay miles de figuras anónimas que están todos los días en España haciendo ese ejemplo. Esto de que cuando entro por la puerta me gusta que me llamen presidente se acabó. Eso ya Sí, se no. acabó. Uf, ¿Vale? Este rollo ya se acabó. Entonces, aquí usted lo que tiene que hacer es facilitar. Yo me levanto, gestiono a mi equipo y mi trabajo es ver cómo yo te puedo ayudar a que tú trabajes mejor. Mi trabajo es que yo estoy al servicio de mi comunidad, de mi equipo, de mi empresa y lo que quiero es facilitar para que nosotros consigamos nuestros objetivos, los total. unos con los otros. ¿Cómo podemos trabajar de forma sostenible, en coherencia y mejorando nuestros ratios de rentabilidad y productividad? Es decir, ¿por qué no podemos seguir trabajando con el llamo, o sea, por ejemplo, si las personas necesitamos pensar, ostras, habilitemos momentos para pensar. Si las personas necesitamos co-crear conjuntamente, habilitemos momentos comunes para habilitar, ¿sabes? Es decir, Sí, sí, si sí, las total, personas tienen que seguir formándose, pues habilitemos formación total. constante. No voy a hacer una formación porque tengo que hacer el checklist, no voy a hacer el rollo de igualdad porque es que ya ves tú ahora la que tenemos liada. No, es que es absurdo seguir trabajando de esa forma. Aparte, no nos lo podemos permitir. Totalmente. Todos los que tienen eso, lideran equipos, al final es liderar. Y el liderar se lidera con el ejemplo, se lidera con el servicio, se lidera con. Y el trabajo de los líderes es hacer que a las personas que son lideradas, puedan brillar en sus trabajos también. Para Lo mí primero eso que es tiene que hacer un importantísimo. líder, lo primero que tiene que hacer un líder, que no todos estamos preparados, es ser coherente y autogestionarse. Lo primero que tiene que hacer es cuidarse y lo primero que tiene que hacer es conocerse y estar en un equilibrio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es liderarnos a nosotros, florecer nosotros para poder hacer florecer a los demás. Por eso, cuando implementamos, yo estoy ahora con un posible proyecto en la zona, por cierto, de Murcia. Vamos a ver, es que esto no va de que nos vayamos a no sé dónde y montemos una mesa de ping-pong, que no es esto, que no es de poner barbacoas, que no va de esto, que lo que va es verdaderamente de saber qué necesitamos, cuáles son los retos de nuestros negocios y cómo vamos a preparar a la empresa y a nuestro talento, entre otras cosas, para facilitarles y que lleguemos a esos ratios de crecimiento sostenible. Es decir, y qué habilidades, qué formaciones debemos y cómo los engrasadores, los facilitadores y cómo vamos creando cultura y vamos trabajando en esos objetivos, cuidándonos y sabiendo y manejando nuestras emociones que por fin se están poniendo encima de la mesa porque las personas somos una integración. Entonces, bueno, y tantas otras cosas, ¿sabes? O sea que Qué guay. Podría hablar contigo de esto un montón. Bueno, estás hablando tú porque estoy aprendiendo yo más. Yo soy el primero que está aprendiendo, así ya te lo digo. O sea, realmente, hemos dicho que va a ser una charla, pero realmente he preferido que hables tú a hablar yo porque está súper chulo. Así ya, por ir terminando un poco, porque se nos está acabando un poco el tiempo y sé que tienes más cosas que hacer y tampoco quiero robarte mucho más tiempo. Eh, la verdad es que me gustaría un poco que si tienes algún contenido que quieras recomendar, algo. Has hecho varias recomendaciones a lo largo de la charla, pero decir, esto chicos, sí o sí tenéis que mirarlo, algún contenido, alguna cosa, algo de lo que tú digas, yo es que esto lo veo mucho, lo vivo mucho, leo de aquí o vivo de aquí y me empapo, ¿no? Y creo que es importante que otros lo hagan también. bueno, yo es que, a ver, yo soy adicta, ya os dije que tengo una personalidad reincidente, entonces a mí yo vivo pegada a los medios de comunicación de siempre, de toda la vida. Vivo pegada no hago, mira, si tú me dijeras, ¿tú cómo te ves dentro? ¿Qué te gustaría? Yo ahora estoy en esa lucha, que no es la palabra, ya ese propio verbo ya te dice mucho de que no está bien organizado. Ya demuestra que no vamos bien, pero yo lo que aspiro es a hacer tiempo cualitativo para mi propio aprendizaje, en calidad. Leer la prensa, leer a un Xavier Marcet, leer a un Remedios Zafra, leer a Bui Chulyan, leer a un Frederic Laloux, perdona, estar constantemente aprendiendo en Wow. gestión, en que estar conectado con lo que está ocurriendo me parece brutal. De verdad que sí, Yo, es que me parece excepcional. yo a Xavier Marcel lo he descubierto hace poquito.
La verdad es que yo estoy un poco aprendiendo también y me los voy a apuntar a esos que has dicho porque vamos, si son como Xavier Marcet, pues son top, ¿vale? Top level. De verdad, Samuel, yo adicta a este hombre, bueno, lo miro para atrás porque tengo todos los libros, pero Bui-Chul Han, que no es nuevo, que es un filósofo coreano con nacionalidad alemana. El ensayo tiene bestsellers, ensayos chiquititos como La sociedad de la transparencia, La sociedad del cansancio, y ahora acaba de sacar uno nuevo. De verdad que es alucinante. O Remedios, que también trabaja en ese tema, ¿no? Que están todos analizando, pues eso, todo ese consumo digital, ese autoexplotación de la normalización 24/7 del por qué. Todavía ayer me pasó en una reunión. Alguien que presumía abiertamente de ir como locos, o esas influencers, ¿no? Que parece que si no estás si no está primero la langosta, luego no sé qué, luego Ibiza, luego tal, luego, oye, de verdad, o sea, o sea, que la vida no es un Walt Disney, que no es Walt Disney, que no tenemos que estar 24/7, que funciona para los marketplaces, ¿vale? Y lo tengo, y no lo Yo tengo no lo tan tengo tan claro. y no todo tan claro, pero para las personas quizás a lo mejor no funciona. Las personas tenemos que parar, tenemos que estar con nuestro tiempo familiar, tenemos que buscar nuestros tiempos de autoconocimiento, de conciliar, de aburrirnos. Los niños tienen que aburrirse, no pasa nada. Calidad. Claro, el otro día, ahí justamente hablaba con un amigo que me contaba eso, ¿no? Que había tenido, o sea, el otro día le había pasado porque se desmayó, de repente. Porque es como, de repente lleva mucho estrés, mucho pico, mucha faena, mal comer, mal dormir, mal no sé qué, y de repente, ¡pum! Tu cuerpo te para. O sea, llega un momento en el que tu cuerpo, si tú no paras, tu cuerpo te para. Es así. Y si no pasa algo que provoca que tu cuerpo te pare. O sea, porque es lo que tú dices. Al final no podemos estar 24/7, no podemos estar siempre focalizados en hacer, en hacer, en hacer, en hacer. Y oye, hay que aburrirse, hay que descansar, hay que parar, hay que contemplar. Yo a veces lo pienso y digo, ¿cuántas veces he hecho un poco de menos eso, ¿no? Es decir, pararme a mirar al infinito, ¿sabes? O sea, es que es así, es tan simple como eso, ¿eh? Yo antes, sobre todo cuando estudiaba, que quieras que no, siempre tienes más tiempo y más excusas para no hacer nada, eh, que ahora cuando tienes familia y tal, siempre tienes menos tiempo, ¿no? Pero cuando yo me acuerdo que yo tenía momentos de parar y decir, hoy no voy a hacer nada. Ayer justamente lo comentaba con un amigo y decía, no, mañana no tengo ningún plan y tampoco quiero tenerlo. Me decía. Y yo dije, te envidio por eso, porque a veces no es fácil darte cuenta de eso y buscarlo incluso. Si no tengo un plan para mañana y no me importa, Es quiero no hacer fundamental. nada. Y yo dije, ole tú, porque tienes una suerte, tío, ahí. Es muy pero se puede hacer, ¿eh? Porque Sí, España sí, tiene, sí, mira, totalmente. yo ahora voy a, te lo digo abiertamente, no sé si esto queda mal o bien, y por Dios, terminamos cuando me digas, pero yo ahora trabajo con COE y me voy a un proyecto en COE Tenerife en enero, con una conferencia y tal. Y, por ejemplo, hay unos problemas de asentismo extraordinarios. España tiene un problema de productividad extraordinaria. Tenemos tenemos que aprender a, de 7 a 9, por decirte algo, se hacen mails y no hay más mails en todo el día. De tal a tal hora, tanto. Todos los días tenemos que prospectar, todos los días hay que prospectar media hora, 30 Al minutos, final es nuevo eso. lead. Y por decirte algo, además he indicado en nuestros mails, no, Samuel, esto lo digo muy en serio, es que lo estoy diciendo muy en serio, poner en nuestros mails a partir de las 5 no se atienden más. Es decir, autogestionarte tú que a partir de las 3 o de las 5 o de la hora que uno Total. tal, no, Un orden. porque uno tiene que escribir un artículo. Yo tengo que escribir artículos. Tenemos que leer, tenemos que hacer deporte. Entonces, el mail puede esperar a mañana. No pasa Total. nada. Pero póntelo en agenda. Dite, de tal hora a tal. Y luego este mundo nuestro no está hecho para esto. O sea, yo que no entiendo de tecnología, ¿cuántos ruiditos? Yo que adoro el branding sonoro, ¿cuántos ruiditos tengo por el mundo? Y el WhatsApp, y el no sé qué, y las alertas de tal. Que no quiero alertas de Google, que no quiero que me distraigas, que no quiero el WhatsApp, todo en silencio, todo fuera, por favor. Se trabaja, insisto, de tal hora a tal hora se contestan mails. Todos los días hago un poquito de prospección, porque tenemos que crecer. Todos los días, no sé cuánto. Los viernes, es organizarse y trabajar por prioridades. Decir, esta semana que tengo que sacar, esta semana hay que hacer esto, porque esta semana este es el deadline. Pues este es el deadline, ¿vale? Pero
procesos, procedimientos, orden, protección legal, digitalización, que hay miles de herramientas para trabajar de forma en entornos colaborativos, yo la adoro. Ponerse en valor con los valores y la coherencia, trabajando en equidad con unos y con los otros. Respeto a las cadenas de producción en términos de rentabilidad, poner en valor nuestros servicios, computar como Dios manda nuestros servicios y no cesar en el empeño hasta conseguir trabajar en valor, en rentabilidad, en eficiencia, comprometidos y organizados. Y nadie lo va a agradecer por ti. Y luego diría, y por último, a mucha gente senior y no senior, pero especialmente por lo que me toca, me considero muy activista, creo que estamos avanzando muchísimo en esto. Yo, de hecho, ahora empiezo a colaborar con una de las plataformas más importantes que se llama Vida Silver. Lo estoy disfrutando muchísimo. Hay muchas cosas, señores y señoras, que podemos poner en marcha. La nueva longevidad es una longevidad que nos permite crecer en vida. Y la vida en vida siempre y cuando, por eso volvemos a la retahíla que llevamos diciendo todo el tiempo, en vida sí, digna, claro, porque ahora mismo en Estados Unidos le preguntas a la gente, ¿usted quiere alargar su vida? Y el 60% de la población te dice que no. A pesar de que estamos en la era de la tecnología exponencial, ¿no? De que hemos alargado la vida y que estamos reprogramando las células y que literalmente dicen que llegaremos a poder vivir 120, 150 años tranquilamente en breve. De hecho, ya han nacido ahora los próximos que podrían vivir, por ejemplo, en Japón ya han nacido los próximos niños que podrían llegar a 150 años. Pero llega un momento en la vida en el que uno puede ir trabajando esa visión de diversificación, de ir entrando en nuevas etapas de crecimiento laboral, ir trabajando lo que yo llamo el job crafting, que es ir diseñando tu estructura, combinarlo con la academia, combinarlo con la formación, a alguien que le guste escribir, combinarlo hasta con un hobby y buscar esas otras alternativas que pueden ser fuentes de riqueza, que pueden ser fuentes de empoderamiento, de autorrealización y sobre todo diversificar nuestros ingresos. No puedo hacer más incidencia y llamada a todo el mundo, además del autocuidado, a la absoluta prioridad en conocer. Yo estoy ahora por primera vez trabajando con una controller y una financiera. Me da igual lo que me cuesta al mes. Para mí es fundamental porque necesito saber ratios de rentabilidad, control de pipeline, el por qué, cuántas oportunidades, qué áreas de mi negocio tienen más crecimiento unas que otras y por qué. Y por tanto, ¿dónde tengo que focalizar? Si tienes datos de tu propia rentabilidad y tu propia productividad, puedes tomar decisiones. Y luego, confiar y decir, yo confío, porque a mí lo que me gusta es leer y me gusta escribir. Y ahora ya, cerrando lo que empezamos al principio, mi padre estaba profundamente equivocado, porque la realidad es que yo sacaba sobresalientes en mi carrera, sobresalientes. Y no soy doctora en sociología, porque eso es una falta de respeto a todos los catedráticos, pero adoro mi carrera. Pues quizás al final, ¿no? Ya que entro en esa edad madura, ya estoy en la edad madura, pues mira, aspiro a poder darle mucho más trabajo a esa pasión que he sentido siempre, a poder tener ese tiempo y a ponerlo en valor, incluso a llevarlo a mi trabajo. Y la prueba es que cada vez tengo más medios de comunicación que me llaman y que además me remuneran por artículos, cada vez tengo más ponencias que puedo dar. Y parece ser que cuando uno confía y trabaja su propio propósito y su propia ilusión, florece. Y no es que yo esté florecida, pero lo que quiero decir es que... Sí, que al final ves resultados y cuando te centras en lo que te gusta y en tu pasión, acaba obteniendo resultados. Así que mucho ánimo a todos, de verdad. Pues oye, muchísimas gracias, Alejandra, ya por, vamos, me ha encantado esta charla, he sacado muchísimos consejos, muchísimos tips, muchísimas cosas, creo que los que nos escuchen también, creo que es yo les invito a todos a que te sigan en LinkedIn y que sigan aprendiendo de ti, porque ya te digo que un montón de contenido y bastante chulo. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandra, por este ratito. No sé si quieres promocionar alguna cosa o quieres decir alguna cosa más. Nada, si no, pues... nada. Que si alguien necesita algo, que aquí estoy. Y yo lo único que puedo dar es darte las gracias, felicitarte
por el proyecto, por este súper maravilloso Relevante y porque me enorgullece yo que te he visto crecer en estos últimos años profesionales. Para mí es un orgullo ver a la gente florecer y me siento muy agradecida por haber podido estar hoy aquí contigo. Nada, agradecido yo, ya lo sabes, que para mí eres una referencia y que estés aquí hoy sabiendo que es el segundo episodio, o sea, es como, vale, qué locura, ¿sabes? Porque ahora mismo el episodio está empezando, el podcast está empezando, esto es un proyectito que acabo de empezar y que confíes en mí para aparecer aquí, pues para mí ya vamos, más de lo que merezco, seguro. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandra, estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.